Imagina que quienes deberían protegerte son los mismos que te traicionan. Eso le pasó a José, el hijo favorito de Jacob. Dios le había dado sueños grandes, veía estrellas y espigas que se inclinaban ante él. Soñaba con ser alguien importante, con propósito, con destino, pero sus hermanos lo envidiaban tanto, que un día lo arrojaron a un pozo. Luego, sin remordimiento, lo vendieron como esclavo. Su túnica de colores, símbolo del amor de su padre, fue manchada con sangre y usada como mentira. José fue llevado a Egipto, un país extraño, sin familia, sin amigos, sin respuestas. Allí trabajó como esclavo, y cuando parecía que su vida comenzaba a mejorar, fue acusado injustamente por la esposa de su amo, y terminó en la cárcel. Años de injusticia, años de silencio, años donde todo parecía estar al revés. Pero lo impresionante de la historia de José es que nunca dejó de confiar en Dios. No se llenó de odio, no se amargó, no se rindió. Y un día, Dios lo sacó de la cárcel, lo puso delante del faraón, y en cuestión de horas, pasó de ser un prisionero olvidado a convertirse en el gobernador de Egipto. Lo que parecía su final, era en realidad el inicio de su propósito. José entendió que Dios había usado cada golpe, cada traición y cada lágrima, para llevarlo exactamente al lugar donde tenía que estar. Al ver nuevamente a sus hermanos, los que lo vendieron, no los odió. Les dijo con el corazón en paz: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. A veces la vida te lanza al pozo, te encierra en la cárcel del dolor o te hace sentir olvidado. Pero si permaneces firme, Dios usará todo eso a tu favor. El proceso puede ser duro, pero el propósito es mayor. Confía, porque aunque hoy no entiendas el por qué, un día vas a ver el para qué. A veces, la prueba más dura es perder lo que amas. Pero si en ese momento decides no soltar a Dios, incluso en medio del dolor, Él te levantará. Tu final no será de ruina, será de restauración. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. ¿Alguna vez has sentido que todo se te va de las manos, y no puedes hacer nada para evitarlo? Así se sintió Job, un hombre justo, temeroso de Dios, bendecido con hijos, tierras, salud y riquezas. Era un hombre ejemplar, íntegro, pero en cuestión de días, su vida colapsó. Primero, le avisaron que sus animales y sirvientes habían sido destruidos. Luego, otro mensajero llegó con una noticia peor: sus hijos habían muerto. Y como si fuera poco, su cuerpo fue cubierto de llagas dolorosas, desde la cabeza hasta los pies. Ya no era el hombre respetado de antes, era un hombre quebrado. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo culparon. Estaba solo, humillado, en el suelo. Pero en medio de su miseria, Job levantó su mirada al cielo, y con la voz temblando dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. ¡Qué corazón! Job lloró, sí, se quebró por dentro. Se preguntó muchas cosas, pero nunca dejó de creer. Él entendía que su fe no dependía de lo que tenía, sino de quién era Dios. Y después de su prueba, Dios lo restauró. Le devolvió todo lo que había perdido, y el doble. Le dio nuevos hijos, nuevas riquezas, nueva fuerza. Y Job vivió más que antes, en paz y en bendición. Hay dolores que no se ven por fuera, pero que por dentro rompen el alma. Así vivía Ana, año tras año. Una mujer fiel, pero estéril. Soñaba con tener un hijo, abrazarlo, verlo crecer, pero su vientre seguía vacío. Y como si eso no fuera suficiente, Penina, la otra esposa de su esposo, la humillaba constantemente. Le decía que no servía, que Dios no la bendecía, que su lugar estaba vacío por algo. Ana lloraba. No comía. Y cada vez que subían al templo, su dolor se hacía más profundo. Hasta que un día, ya cansada de callar, Ana entró al templo y se derramó ante Dios. No con palabras bonitas, no con discursos, solo con el corazón hecho pedazos. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Y en ese silencio, Dios escuchó. El sacerdote Elí la vio orando y pensó que estaba ebria. Pero cuando Ana explicó su dolor, él le dijo: vete en paz. El Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Poco tiempo después, Ana quedó embarazada. Y de su vientre nació Samuel, uno de los profetas más grandes que ha existido. Un niño que fue respuesta directa de una oración hecha con lágrimas. Ana cumplió su promesa. Cuando el niño creció, lo llevó al templo y lo dedicó al Señor. A veces el cielo parece guardar silencio, y la espera se vuelve una carga.
Pero Dios no está sordo a tu clamor. Él ve tus lágrimas, escucha lo que tu boca no puede decir, y en el momento preciso, responderá. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Primera de Samuel 1:27. Cuando estás cansado de todo y quieres rendirte. Elías no era cualquier profeta. Fue un hombre valiente, usado por Dios para hacer milagros poderosos. Oró y el cielo se cerró, no llovió por 3 años. Confrontó a reyes, desafió a falsos profetas, y vio fuego caer del cielo. Pero después de una gran victoria, vino el cansancio. La reina Jezabel amenazó con matarlo, y Elías huyó al desierto. Sí, el gran profeta, el que había visto el poder de Dios tantas veces, quiso rendirse. Se sentó bajo un árbol, y con lágrimas en los ojos le dijo a Dios: «Basta ya, Señor, quítame la vida». Primera de Reyes 19:4. Estaba agotado, solo, decepcionado, no por falta de fe, sino por agotamiento del alma. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo regañó? ¿Lo abandonó? No, Dios lo dejó dormir. Luego envió un ángel para que le diera pan y agua, y le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Primera de Reyes 19:7. Dios no solo lo fortaleció físicamente, también le habló con ternura. No con truenos, no con fuego, no con viento fuerte, sino con una voz suave y apacible. Dios le mostró que no estaba solo, que aún quedaba un propósito, y que su historia no había terminado. Hasta los más fuertes se cansan. Hay momentos donde ya no quieres seguir, donde te sientes solo, invisible, sin fuerzas. Pero ahí, en tu momento más oscuro, Dios se acerca, no para juzgarte, sino para levantarte. Él no te desecha por estar débil. Te recuerda que aún hay camino por recorrer. Levántate y come, porque largo camino te resta. Primera de Reyes 19:7. Pedro era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Apasionado, valiente, impulsivo. Fue el primero en decir: «Aunque todos te abandonen, yo jamás te negaré». Pero esa misma noche, falló. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro lo siguió de lejos. Y ante la presión de la gente, lo negó 3 veces. «¿Tú estabas con él?» «No lo conozco». Y en la tercera negación, el gallo cantó. Jesús lo miró. Pedro lo miró, y recordó sus palabras. Entonces salió llorando amargamente. El hombre que juró morir por su maestro, ahora estaba roto por haberlo traicionado. ¿Te ha pasado? ¿Has prometido hacer lo correcto y terminaste haciendo lo contrario? ¿Has sentido vergüenza, culpa, y te preguntaste si Dios aún te quiere? Lo más hermoso de esta historia es que Jesús no dejó a Pedro en su culpa. Después de resucitar, fue a buscarlo. No para reclamarle, sino para restaurarlo. A la orilla del mar, Jesús le preguntó 3 veces: ¿Me amas? Y por cada negación, Jesús le dio una nueva oportunidad. Apacienta mis ovejas. Pedro no fue descartado, fue reinstalado. Y ese mismo hombre, quebrado por su error, fue luego quien predicó con poder en Pentecostés, y miles conocieron a Cristo. Puedes haber caído, puedes haber fallado, pero eso no te descalifica. Dios no te define por tu peor momento, sino por su amor por ti. Él no viene a condenarte, viene a levantarte y restaurarte. Apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Dios todavía tiene planes contigo. Tu error no es el final, es el punto de partida para una nueva historia. Cuando tu pasado te persigue, pero Dios te llama igual. Moisés creció rodeado de privilegios en el palacio de Egipto. Aunque era hebreo, fue criado como príncipe, con lo mejor de la educación y el poder. Pero en su corazón, él sabía que no pertenecía ahí. Veía el sufrimiento de su pueblo, y un día su enojo lo venció. Mató a un egipcio que golpeaba a un hebreo, y tuvo que huir. Del palacio al desierto. De príncipe a pastor de ovejas. Durante 40 años, vivió como un fugitivo, en silencio, escondido, convencido de que había arruinado todo. Pero lo que Moisés no sabía, era que Dios no había terminado con él. Un día, mientras cuidaba ovejas, una zarza ardiente apareció delante de él. Y desde ese fuego, Dios le habló. He visto la aflicción de mi pueblo. Ve, porque yo estaré contigo. Éxodo 3:10-12. Moisés dudó. ¿Quién soy yo para hablar con Faraón? No sé hablar bien. No me van a creer. Pero Dios no se enfocó en sus limitaciones. Se enfocó en su llamado. Lo que Moisés creía que era su fin, era en realidad el entrenamiento.
Y ese mismo hombre que huyó por temor fue el que enfrentó al faraón, abrió el mar rojo y sacó a Israel de la esclavitud. Tal vez tú también has huido. Tal vez te sientes manchado por tu pasado, por tus errores. Pero Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. Y si Él te escogió, es porque ya vio lo que puede hacer contigo. No importa lo que hiciste. Si Dios te llama, es porque tu historia todavía no ha terminado. Ve, porque yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Ella no tenía nombre en los evangelios, pero su historia marcó la historia. Durante 12 años, esta mujer padeció un flujo constante de sangre. Según la ley, era considerada impura. No podía abrazar. No podía entrar al templo. No podía ser tocada. Y mientras su cuerpo se debilitaba, su alma se quebraba. Gastó todo lo que tenía en médicos. Y en lugar de mejorar, empeoró. Estaba sola, sin dinero, sin fuerzas y sin esperanza. Hasta que un día, escuchó que Jesús pasaba por su ciudad. No tenía acceso directo. No era conocida. Nadie iba a abrirle paso. Pero la fe le dio valor. Se dijo a sí misma: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Entre la multitud, se abrió paso. Sin permiso. Sin explicaciones. Y tocó a Jesús. En ese instante, la hemorragia cesó. 12 años de dolor, sanados en un segundo. Jesús se detuvo. Preguntó: ¿quién me ha tocado? Ella tembló, pero confesó. Y entonces se la miró, no con juicio, sino con ternura, y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Lucas 8:48. Tal vez también te has sentido impura, excluida, olvidada. Tal vez nadie ha podido ayudarte. Pero Jesús no te ignora. A veces no hace falta gritar. Solo hace falta fe. Si tú te atreves a tocarlo con el corazón, Él te va a responder: tu fe te ha salvado, vete en paz. Lucas 8:48. Estaban haciendo lo correcto, predicando, orando, liberando a una joven oprimida. Estaban obedeciendo a Dios. Y aún así, fueron arrestados injustamente. Pablo y Silas fueron golpeados con varas, arrastrados frente a la multitud, acusados sin razón y lanzados a la cárcel más oscura. Les amarraron los pies en el cepo. Y ahí, en ese lugar frío, oscuro y doloroso, tenían todo para quejarse. Pero no lo hicieron. Eligieron adorar. Sí, con la espalda herida. Sí, con los pies encadenados. Sí, en medio de la injusticia. Y mientras los demás prisioneros solo oían el eco de sus cadenas, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y entonces, la alabanza rompió los cielos. Un terremoto sacudió la cárcel. Las puertas se abrieron. Las cadenas se soltaron. Y el carcelero, que iba a quitarse la vida, terminó convirtiéndose al Señor. Todo cambió, porque en vez de rendirse, adoraron. A veces no entiendes por qué te duele lo que estás viviendo. Porque, si estás haciendo lo correcto, todo parece salir mal. Pero incluso en la oscuridad, incluso cuando nadie te ve, tu adoración tiene poder. Cuando adoras en medio de la prueba, Dios no se queda quieto. Él abre puertas, rompe cadenas y transforma vidas. A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Hechos 16:25. En un mundo lleno de maldad, donde nadie escuchaba la voz de Dios, Noé fue diferente. Él caminaba con Dios. Y por eso, Dios le confió algo ilógico. Construye un arca. Voy a enviar un diluvio. Imagínalo. No había llovido jamás. No vivía cerca del mar. Y sin embargo, comenzó a construir. Clavo por clavo. Tabla por tabla. La gente se reía. Decían que estaba loco. Día tras día, pasaban y se burlaban. Un diluvio, un arca, eso nunca ha pasado. Pero Noé no se detuvo, porque aunque no entendía todo, creía en aquel que le habló. Y entonces, un día, el cielo se oscureció, la tierra se abrió, la lluvia cayó, y no se detuvo. Los que se burlaban, ya no se reían. Solo los que estaban dentro del arca fueron salvos. Obedecer a Dios no siempre tendrá sentido para el mundo. A veces te van a llamar loco, te van a señalar, se van a burlar. Pero si Dios te habló, tú sigue construyendo. Porque cuando llegue la tormenta, tu obediencia será tu refugio. E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 6:22.
David era el menor, el olvidado, el que cuidaba ovejas mientras sus hermanos estaban en la guerra. Cuando el profeta Samuel fue a buscar al próximo rey de Israel, ni siquiera lo invitaron. Su propio padre pensó que no calificaba. Pero mientras todos veían un pastorcito, Dios veía un rey. Y luego, vino el gran momento. Goliat, un gigante que todos temían. Los soldados estaban paralizados. Los hermanos de David lo ridiculizaban. Tú, vas a pelear tú. Pero David no peleó con espada, peleó con fe. Tomó una piedra, una honda, y corrió hacia el enemigo. No con fuerza humana, sino con confianza en Dios. Y el gigante cayó. Ese día, el que nadie creía, fue el instrumento que Dios usó para traer victoria. Tal vez nadie cree en ti, ni tu familia, ni tus amigos, ni tú mismo. Pero Dios sí. Él no se fija en apariencia, ni títulos, ni en lo que el mundo valora. Él ve tu corazón, y si confías en Él, los gigantes caerán. Tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor. Primera de Samuel 17:45.